Efeméride en el día de hoy, efeméride relacionada con la música. Exactamente. El pasado 11 de agosto fue el cumpleaños de Gustavo Adrián Cerati, que él nació en el año 1959. Ya de muy temprana edad ya empezó a relacionarse con la música. A los 9 años ya tocaba la guitarra. Después ya siempre estuvo relacionado, como te decía, con el tema de la música. Cuando entró a la Universidad del Salvador, donde estudiaba publicidad, conoció a Zeta Bosio, Héctor Zeta Bosio, donde, bueno, fue después el futuro bajista de la gran banda que formaron, Mítica, ¿no? banda Exactamente. Soda Stereo. Sí, que la forman en Punta del Este. Exacto, ahí la formaron ahí. Después, ¿cómo conoció a Charlie Alberti, que es el otro integrante de Soda? Al principio, Charlie Alberti lo conoce porque se pone de novia con la hermana de Gustavo. Ujú. Y ahí donde... Era el que llamaba por teléfono en ese Exactamente, llamaban por teléfono y se ponen a hablar sobre música. Y machearon en gustos musicales. Así que... Un Tinder de la época. Exactamente, exactamente. Y bueno, empezaron a juntarse. Se juntaron en la casa de Charlie Alberti, donde él se sorprendió porque él tenía un estudio puesto ya, donde podían grabar y empezar a ensayar y a darle forma a lo que en el año 1983 arranca como Soda Stereo, tocando en un bar ahí en unos bares under que había en Buenos Aires en esa época. Recordemos en Argentina, para darle contexto, en el año 83, plena vuelta de la democracia, estaba muy marcado el tema y en boga el tema del rock nacional, por una cuestión también del conflicto que hubo en Malvinas, que la gente se empezó a inclinar por la industria nacional en cuanto a la música y específicamente al rock en este caso. También ellos le aportaron una parte más visual a la performance que hacían ellos, artísticas arriba del escenario. El día 27 de agosto de 1984 lanzan su primer álbum, Soda Stereo. Fue bien recibido por la gente y se destacan temas como Sobredosis de TV y Trátame Suavemente. Arrancan el tema de los conflictos en la banda porque Gustavo tenía todo el protagonismo, digamos, a la hora de la parte creativa. Eso la verdad que no los dejaba muy cómodos ellos, pero bueno, lo iban llevando como podían, digamos. Sí, sí. En 1985 sacan Nada Personal, un éxito, exactamente, un éxito rotundo. Bien. Tincho contra el copyright. ¿Quieren que traiga la guitarra? Sí. Con temas como ese, Cuando pasa el temblor también, Juego de seducción. Ahí donde ya Gustavo empieza a explayarse mucho más en el tema de la composición de las canciones. En 1986 lanzan Signos, donde ya está Prófugos, Persiana Americana también. Cara, ahí la rompe. En ese momento conoce a Belén Edwards, donde se casan, pero el amor le duró poquito, apenas no llegaron ni al año, y ya hay una separación. En el año 88 largan su cuarto disco, que es Doble Vida, que ya en ese momento está temas como Corazón delator, Lo que sangra, que ahí ya está, en el tema Lo que sangra ya critica un poco a la fama y a la exposición que él estaba teniendo, la cual era media que no le caía muy bien, digamos, esa exposición a la que estaba el grupo en ese momento. Un álbum bisagra ese. Ahí se bifurcan los fanáticos bastante. Exactamente. Después empiezan a expandirse, no solamente acá en Argentina, sino que en distintos lugares de América. En este caso en Chile, cuando están haciendo recitales allí con Soda, conoce a Cecilia Menábar. Ella ya lo conocía porque era fanática de la banda, digamos. Pero tienen un fugaz romance, donde después conoce, acá hay una parte un poquito polémica, a Paola Antonucci, que en ese momento era pareja de Charlie Alberti, el baterista Interesante. de la banda. Un Tatiano. Una ameliada. Ariano, pero ¿qué tiene que ver con La gran Amelia. La gran Amelia, exactamente. La icardiadas. Esto genera, por supuesto, un ambiente bastante hostil en la
la banda. ¿Y cómo? Pero bueno, siguen Como para no. Como para no, ¿no? Pero bueno, siguen. En 1990 sale Canción Animal, que es, según los críticos y casi toda la gente, el mejor disco de Soda. Donde, bueno, entre muchos éxitos está el gran hit de Música Ligera, que es un tema que cualquier persona que haya escuchado algún tema de rock latinoamericano tiene que haber escuchado. ¿Cuál era? De Música Ligera. Bueno, también fue un año bastante complicado para Gustavo, más allá de este éxito que metió con Canción Animal, porque le descubrieron un cáncer al padre. Era una figura muy importante en su vida. Bueno, después de una larga lucha de 2 años, muere, donde también él escribe una canción que también es muy conocida, que es Te para tres, que describe un poco el momento en que se enteran de la noticia, él estando con su madre y con su padre en un momento íntimo, digamos. En 1991 se separa de Paola Antonucci, y en el año 1992 sacan el 6º álbum de Soda Stereo, que es Dínamo, que ya este disco tenía un perfil mucho más electrónico, como de música electrónica, donde él quería empezar a moverse por ese ámbito. También simultáneamente saca un disco solista, con Colores Santos se llamaba, con Cerati y, obviamente Cerati y Melero, que era un amigo de él, un colega de él, que era muy experimental y no fue muy bien recibido, digamos, por el público. Podríamos decir Dínamo, que sería como el primer fracaso, digamos, entre comillas, de Soda, comparado obviamente con lo demás que venía haciendo. Después ya, en el año 1993, se reencuentra con Cecilia Amenábar, esta chica chilena, y donde ya queda embarazada de Benito Cerati, y él comienza otro disco de solista, que es Amor Amarillo. Es un disco que está muy dedicado justamente a su relación tanto con Cecilia como con el nacimiento de su hijo Benito. El tema ya de la realidad de la banda, en ese momento no cae muy bien que él esté en Chile, porque era una complicación logística para todos para poder juntarse, y donde ya el público en general estaba oliendo, digamos, el tema de la separación. Sí. Era un rumor a voces ahí que se decía que la banda estaba para separarse. Cerati niega todo esto, y después en el año 1994 sucede un hecho muy trágico para la banda, que es que muere en un accidente automovilístico el hijo de del bajista de Zeta Bosio, donde esto hace que el grupo se una un poco, se solidarice también con Zeta. Y ahí crean el último trabajo de Soda Stereo, que se llama Sueño Stereo, que según Cerati es como el más auténtico que tuvo la banda, porque como ya sabían que era el último, no tenían a quién... sin presiones, digamos. Exactamente, sin tener que estar cumpliendo algunos estereotipos que ya venían trayendo. Después de Sueño Stereo, Cecilia y Gustavo vuelven a Chile, porque ella vuelve a quedar embarazada. Esto de vuelta ya no cerró bien en la banda, porque era una cuestión muy complicada. Él quería que los músicos viajen para donde él estaba, entonces ya eso generó mucha rispidez. Un poquito pretencioso. Y Gustavo siempre tuvo un ego muy importante. Leonino. Sí, importante. Me mata como todo lo relaciona con los amigos. No dejan pasar uno. ¿Es así? Él también era muy consciente de sus signos. Es así. Sí, claro que sí. Chicos, es irrefutable. Es bueno, ciencia. ya era inminente el tema de la noticia de la separación, y yo no quería que se sepa nada, pero bueno, se filtra en la prensa el rumor de la separación ya, digamos, oficial. Y en 1997 hacen una gira corta por Latinoamérica, y el 20 de septiembre de ese año hacen el último recital, donde dice la frase mítica de Gracias Totales. Gracias. Y se despide allí en esa primera etapa de Soda. Después después de ese año vuelve a Argentina y arranca con su tercer disco solista, que es Bocanada, que ya venía también con esa impronta electrónica que no era todavía muy aceptada en la gente, pero que bueno, lo hizo seguir, digamos, con su carrera. Después, ya llegando en los años 2000,
ya era un artista más consolidado. Fue mejor artista de la década, junto con Charly García, por una revista acá de Argentina. Comienza una gira con Café Tacuba, también simultáneamente. En el 2003 se separa de Cecilia, de la madre de sus hijos, y empieza con la la cantante Débora del Corral. En el 2002, en plena época bastante convulsionada del país, saca Siempre Soy, que termina nominado al Grammy como mejor álbum de rock latino. No lo gana, pero bueno, le sirvió para poder figurar dentro de los estándares, digamos, latinoamericanos de la canción. Un discazo. Sí. En el año 2006 hace el disco Ahí Vamos, donde ya sí se consolida su etapa de solista con ese tremendo disco. Y en el año 2007, después de 10 años de la separación de Soda Stereo, deciden volver a juntarse, unidos según ellos por la música. Otra gente decía que era por el dinero. Pero bueno, lo real es que dieron... Las dos cosas se pueden. Sí, las dos cosas yo creo que... Bueno, él lo dijo en una entrevista que dio, que era no solamente era por el dinero, sino también por un amor que tienen hacia la música y hacia todo lo que significó Soda Stereo para ellos. Hicieron una gran gira que se llamó Me Verás Volver, donde cerró con 6 estadios de River en el año 2007. Qué animal. Superando al récord que tenían en el año 95 de los Rolling Stones, que habían hecho 5. Ellos lo superaron haciendo 6. Sí, que para la época 6 River es una locura. Sí, era una locura. Hoy a lo mejor es como más común, pero en su momento era algo realmente impresionante. 2007. Sobre todo superar una banda internacional. Eso te iba a decir. Es una superándolo y nada más ni nada menos que los Rolling Stones con 5. Era bastante... Y después recién lo superó Roger Waters. Animales. Bueno, en fines de 2007 terminan con ese ciclo, digamos, de Soda Stereo, donde ellos no en ningún momento lo dijeron que era como para que se quede, sino que fue como nos encontramos, tocamos y nos vemos. Listo. En 2009 saca Fuerza Natural, que según él fue el proyecto que más le gustó, y dicho en sus propias palabras, que después obviamente a la luz de todo lo que después sucedió, quedó ahí muy marcado, que si él se retirara en ese momento, después de haber sacado ese disco, que él dijo, yo no creo que eso suceda, por supuesto, dice, pero yo me retiraría contento y muy satisfecho de lo que hice con este disco. Bueno, en esa gira van a Ecuador, y el 15 de mayo de 2010, después de ya previo a haberse sentido mal en haber cancelado unos shows antes, se descompensa después del show y le agarra un ataque cerebrovascular, donde queda en coma. Lo operan y después entra en coma. Pasaron las días, pasaron las semanas, después de la semana vinieron los años, y después de 4 largos años, el 4 de septiembre de 2014, fallece en su casa, porque ya lo habían trasladado para su casa, terminando allí con una gran carrera, dejando un legado impresionante en cuanto a música, letras. Y yo quiero rescatar el tema de la enseñanza del reflejo de la vida, que supo transformar el dolor de sus diferentes etapas, que los transformaba en música, en arte. Y cerrando con una frase de él, que yo creo que lo representa muchísimo, es: sacar belleza de este caos es virtud. Sacar belleza de este caos es virtud. Perfecto. Gracias, Pasa, Fede. Entonces, el bloque que habla el chat. Balta. El chat. ¿Está farmeando ahora? Está farmando ahora. Enero Balti, un abrazo, negro querido. Independientemente de gustos, creo que tanto Cerati como Soda Stereo, de la música argentina que más ha trascendido fronteras, que más se escucha afuera, sobre todo, por supuesto, a nivel Latinoamérica o España, pero realmente muy valorados en todo el continente. Como por ahí le cuesta a muchos músicos que a lo mejor en Argentina son de los más grosos llegar a otros países. Yo creo que ellos todo lo contrario, tuvieron una facilidad. En Latinoamérica el rock está representado por, entre otras bandas, por Soda. Uno de los grandes representantes argentinos, digamos. Representante del pop rock. Sí.
Pasaba entonces Esa aclaración de pop rock. Pop rock. Es importante. Él quiere, Es importante. él quiere que entremos en un debate al que no vamos a entrar. No vamos a caer en tu trampa, Tincho. Ya tuvimos este debate. Gustavo siempre dijo que él había sido muy influenciado por la New Wave. Claro, él era muy fanático de Police. De Police, de Roxy Music, de bandas poperas. Sí, poperas, tal cual. El post-punk. Y terriblemente fachero, ¿no? Como para agregar algo. Fachero. Como todo leonino. Es una cosa de locos. Fachero. Bueno. ¿Tenemos algo para ver? ¿O ya lo Tenemos estamos viendo ahí- todo, no? ¿No había viendo- si Si entrevistas, tienen ganas, algo? tenemos hay unas entrevistas ahí. tenemos una unos- entrevista que dio en el canal, en el programa Dímelo Tú, de Mariana Arias. Esto está situado, para que se den una idea, cuando él saca Bocanada. Bien. En esa época. Nací en Barracas hace 46 años. Soy de Leo, aparentemente con ascendente en Leo. Leo con Atento. Yo me ascendente rijo en Leo. más por el calendario maya. Soy perro solar. Músico, pero sobre todo amante de la música. Y estaba pensando en una frase. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es, mereces lo que sueñas. ¿Quiénes eran los que te influenciaban en ese momento? ¿Qué músicos? Además de Police, creo, ¿no? Que era Bueno, sí, un cuando trío comenzamos que... con Soda, Police era un referente, Costello, varias bandas, lo que era New Wave, New de Wave. principios de los 80. Eso era lo que, digamos, lo que escuchabas y a lo que querías apuntar o lo que te sentías más identificado, te gustaba más. En ese momento sí, porque era como una especie de ruptura con todo lo que venía pasando, pero la verdad que sería injusto decir que solo me alimenté de eso, ¿no? En realidad, los 70 fueron la formación musical más power para mí. Flaco. porque es la Almendra, época sí. donde yo era chico y aprendí a tocar la guitarra. Y eso significaba, qué sé yo, desde Spinetta, acá en Argentina, un Pescado Rabioso y todo ese momento psicodélico del rock argentino. Y también lo que pasaba en el extranjero, ¿no? Grupos ingleses, qué sé yo, no sé, desde Beatles para esa época hasta los sinfónicos. Yo, no sé, en esa época consumía todo, me gustaba realmente muchísimas cosas que tenían que ver con el rock. El reconocimiento, ¿viste? ¿Qué sé yo? Respect, ¿no? Que a la gente te mande eso, que es un poco una devolución de lo que hiciste conscientemente o no, porque es así. Sí, me da mucha felicidad. Y es un plafón de amor de amor desconocido, amor de gente que no sabés quiénes son, y de muchos países, de lugares que ni hubiera soñado conocer, y en donde conectás a un nivel bastante más profundo que el turista, digamos. Entonces, eso sí, yo me siento re agraciado. ¿Qué cosas pensás que deseaba tu padre para vos y qué cosas deseas vos para Benito y para Lisa? Yo creo que esencialmente lo mismo. Y me parece que, supongo que eso, no sé, lo haría extensivo a cualquiera que siente algo tan fuerte por otro ser humano que no se compara con nada, ¿no? Porque es algo eterno, muy poderoso, ¿no? Yo, en principio, lo primero que me di cuenta es que dejé de ser hijo. Como algo así, ¿entendés? Pasé a ser padre, dejé de ser hijo. Y después que no es que los hijos están aprendiendo de vos, sino que vos estás aprendiendo de ellos, algo así. Lo primero que empecé a sentir es que tenía que aprender y que me daba cuenta que estaba aprendiendo mucho. Me están enseñando todo el tiempo. Y entonces es una especie de necesidad de evolución. O sea, necesito ayudarlos, porque me ayudan mucho, ¿entendés? Digamos, es natural que eso ocurra. Pero eso pasa también, ¿no? Cuando uno piensa que, digamos, el nacimiento y estás viendo lo más natural del mundo y lo más extraordinario del mundo al mismo tiempo. No sé qué me cambió. Quizás esencialmente, no sé si me cambió tanto, pero en ese tipo de situaciones lo vivo y además sé que es algo forever, ¿no? Y hay muy pocas cosas forever. Ahí sí. Metí inglés el loco ahí en el medio, ¿no? Spanglish. El Spanglish. Qué Spanglish. tipo magnético. Fachero el hombre.
Tenía un Sí, poquito de fachero, facha. pero Como creo que no. de ahí como un... Bien hablado. No sé si fachero, digo. Como un... Facherazo. es- Sí, facheras.